En esta ocasión les voy a hablar lo que es la inflación. El presente trabajo de investigación trata lo que es la inflación, el cual por sus características e impacto lo desarrollamos con la escuela keynesiana. La inflación viene a ser lo que es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente desde la producción y la demanda. Causa una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios, una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Se puede originar del valor del dinero para poder adquirir o hacer ciertos cambios variables fundamentales de la economía que aumenten la demanda o deterioren la oferta agregada de un país. Por esta vía puede verse reflejado en un incremento de los precios. La teoría keynesiana da por hecho que durante una recesión de las presiones inflacionarias eran bajas, pero cuando el nivel de producción sobrepasa el Producto Interno Bruto potencial, la economía está en un mayor riesgo de inflación. Este incremento tiene de diversos recursos naturales y de suministros y componentes tecnológicos, como consecuencias de efectos contractivos de la pandemia sobre la oferta de ambos y de la recuperación posterior de la demanda global. El objetivo del presente trabajo de dicho trabajo tiene el dar a conocer lo que es el fenómeno inflacionario que está sufriendo la economía peruana. Se requiere dar de lo que es uno de los temas más escuchados en el Perú, que ha causado una alza de precios tanto de productos de la canasta básica como el combustible, siendo esto una problemática para la economía de las familias que han sido afectadas en estos últimos años. ¿Qué viene a ser la inflación? Es cuando aumentan de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios de una economía, es decir, cuando la media de los precios de todos los bienes y servicios de un país sube. Es uno de los problemas más graves que pueden afectar una economía, pues frena lo que es el crecimiento económico y empobrece la población. Lamentablemente ha sido un fenómeno frecuente en muchos países, incluido el Perú, en estas últimas décadas. Las causas generales de la inflación. Según Samuelson, es importante resaltar que no es lo mismo establecer las causas o presiones inflacionarias y los mecanismos del Departamento de Admisión, Economía y Finanzas, que este último ha contribuido lo que es a darle un carácter acumulativo, debido a que los mecanismos de propagación son más visibles que las causas reales. Las presiones inflacionarias que se desatan pueden clasificarse en básicas o estructurales, circunstanciales y acumulativas. Esta situación conduce a problemas en la balanza de pagos que a su vez obliga a restricciones en las importaciones o devaluaciones en el tipo de cambio. Las principales teorías de la inflación. Los agudos procesos inflacionarios sufridos en América Latina, en especial de la década del 80, han llevado a los diferentes encargados del manejo de la política económica, sin distinciones de gobierno, a realizar un diagnóstico sobre las causas de la inflación y a llevar a cabo los planes de estabilización acordes a tales interpretaciones. Es por ello que en este trabajo presentamos las principales teorías de la inflación existente. Inflación por demanda. Es una manera sencilla de entender por qué pueden subir los precios cuando hay una mayor demanda. Es pensar lo que sucede en una subasta. En estos eventos se ofrece un producto que es apetecido por los participantes y según el interés que van demostrando, el precio va aumentando hasta ser adjudicado, quiere decir vendido. Aquel comprador que está dispuesto a pagar el precio más alto. Como la demanda por este producto es alta, seguramente los participantes de la subasta están dispuestos a ofrecer más dinero que otras personas para quedarse. Ahora pensemos nuevamente en la subasta o imaginemos de una manera inesperada. La inflación por oferta. Otras de las razones por las que los precios pueden aumentar tienen origen en estas situaciones que perturban de una u otra manera a los productores y vendedores. Supongamos un escenario donde cierto número de compradores acuden regularmente a una plaza de mercado, pero debido a algún fenómeno climático
Hay escasez de alimentos sin que haya suficientes productos para todos, motivando a los vendedores a aumentar los precios para sacarle el mayor provecho al desabastecimiento de alimentos. Pero no todo tiene que ver con una menor cantidad de productos ofrecidos. También existen algunas causas de incrementos de precios al consumidor que están relacionadas a lo que es al aumento en los costos de producción. La inflación de costos. Esto surge como consecuencia de la presión que ejercen ciertos sectores empresarios u obreros o el sector público que tienen algún poder de lo que es en la determinación de precios para mejorar su posición en la distribución del ingreso. Aunque los salarios y los precios pueden subir en respuesta a la demanda excedente, ellos no bajan cada vez que existe algún desempleo. La inflación estructural. La causa de la inflación en este caso no se encuentra en el desequilibrio entre la demanda y la oferta global, sino en los desajustes sectoriales que afectan bienes determinados. La inflación en el Perú. Tras varios años de estabilidad, el país cerró en el año 2021 con un 6.4% de inflación, la más alta de los últimos 13 años, lastrada por la pandemia de la COVID-19, lo que también se sostuvo la crisis social y política que se desató tras el triunfo electoral del presidente Pedro Castillo. En la escuela keynesiana debe su nombre al economista británico John Maynard Keynes, que centró su carrera en estudiar los agregados económicos y los ciclos económicos. Keynes creía que la principal causa de la crisis era la baja demanda, derivada de las bajas expectativas de los consumidores. Él propuso lo que es el intervencionismo como mecanismo para estimular la demanda y regular la economía en momentos de depresión. Keynes estudió lo que es los problemas agregados de la economía, como el paro, la inversión, el consumo, la producción y el ahorro de un país. Asociación de la escuela keynesiana. Se demarca la teoría cognitiva aduciendo que la inflación no es solo un fenómeno monetario, sino simplemente se produce cuando la demanda agregada efectiva de bienes y servicios es mayor que la demanda o que la oferta disponible. En este sentido, Keynes señala que la demanda de dinero es inestable dependiendo del ciclo económico. Inflación según Keynes. La inflación constituye una de las cuestiones más preocupantes para un país y, por lo tanto, estudiada por todas las corrientes económicas. La explicación de la nueva macroeconomía clásica de la inflación. Años después de la formalización de este enfoque keynesiano, Milton Friedman recogió no solo las críticas de Keynes, sino también los estudios que años atrás hicieron Marshall o Pigou, los llamados economistas neoclásicos. El modelo triangular de Keynes está basado en lo que es en tres pilares de este gran fenómeno inflacionario, lo que es el tirón de la demanda, que eso sucede cuando la demanda agregada, es decir, la sumatoria del gasto público y de las inversiones privadas, del gasto del consumidor y de las diferencias entre exportaciones e importaciones supera la oferta disponible en el mercado. El aumento de los costes de producción. En este caso, la inflación deviene de la alza de los precios con que los empresarios ofrecen su producción en respuesta. Y la inflación estructural es una viciosa espiral inflacionaria caracterizada por una suba indiscriminada de los precios, de la cual, que es la macroeconomía, es lo que se llama en la década del año 1930 la Gran Depresión afectó lo que es Estados Unidos, que muchos economistas creían que el mercado proporcionaría el pleno empleo si los trabajadores estaban desesperados por adquirir. Eran flexibles y sus salarios eran muy pocos, hasta que los mismos economistas también creían que las mercancías se venderían siempre en el mercado y que se mantuvieran los precios bajos. Según Keynes, la demanda agregada, es decir, la demanda total de bienes y servicios de una economía, determinará lo que es la actividad económica global, y la economía no era suficiente demanda. Se produjeron un elevado desempleo e inflación. Él analizaba lo que los problemas económicos desde la perspectiva agregada o de un conjunto.
La importancia del análisis económicos. Para conocer la situación de la empresa en un momento determinado de los bienes y servicios que se han producido, cómo hemos empleado las fuentes de financiación de nuestra compañía o qué variaciones han tenido lugar, es necesario realizar un análisis económico financiero. Perspectiva de la economía global. En medio de una fuerte inflación, un endurecimiento monetario agresivo y un aumento de la incertidumbre de la recesión actual ha ralentizado lo que es el ritmo de la recuperación económica de las crisis de la COVID-19, amenazando lo que es a varios países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, con perspectivas de recesión en el año 2023. En este impulso de crecimiento se debilitó lo que sí significativamente en Estados Unidos, en la Unión Europea y en otras economías desarrolladas en el 2022. Mercados financieros internacionales. Al igual que los mercados financieros locales o domésticos, sirven para transferir recursos desde los ahorradores hacia los inversores. Las empresas emiten acciones o instrumentos de deuda. Los precios responden a la oferta y la demanda más rápido que en otros mercados. Permiten a los grandes inversionistas globales diversificar su portafolio, es decir, los agentes podrán adquirir valores de distintas partes del mundo y de diferentes niveles de riesgos. Precios de los commodities. De la mayoría de los productos se incrementaron respecto a lo que es el reporte de la inflación en el mes de diciembre. En los términos generales, las cotizaciones continuaron favorecidas por la rápida recuperación económica. Conclusiones. La inflación viene a ser lo que es un fenómeno que se manifiesta en varios niveles y por causas por el incremento de la demanda, el aumento del circulante, por el aumento de los precios de los productos importados, etc. De igual forma, tiene ciertos efectos en gran parte de los agentes económicos, como los que perciben la renta fija o tienen inversiones fijas en el ámbito financiero. A pesar que no tuvo efecto en corto plazo, la dolarización ha sido una herramienta que ayudó al control de la inflación y que amortiguó los efectos políticos sobre los precios de los bienes y servicios. Sin embargo, dadas las condiciones actuales, se estima la dolarización a largo plazo que no podrá sostener una economía con estabilidad de precios. Gracias.